lógicas del comportamiento. Y bueno, es un gusto estar con ustedes, particularmente hablando de conductas disruptivas en el aula. Eh, Así me voy ubicando y también voy pensando cuando vamos conversando acerca de lo que surge. En general, ¿en qué carreras están? ¿Son todos tutores? Hola, No. me presento. Yo soy profesora de la UCI de semiótica y de historia en el primer cuatrimestre. Así que bueno, y mi nombre es Virginia y eso sería. Tengo semiótica de chicos de primer año en el primer cuatrimestre, o sea que recién están entrando a la universidad y bueno, y se topan con semiótica. Después de haber terminado el colegio, capaz que algunos ni siquiera lo terminaron porque deben materias del secundario. Historia de los medios es de segundo año. En mi materia semiótica hay una particularidad y es que tengo alumnos de primer año, como acabo de decir, de comunicación social y de segundo año de historia, de segundo año de periodismo deportivo. O sea que es un grupo mixto. Así que bueno, En el mismo curso hay primero y segundo. primero y segundo, así es. Y bueno, es un mundo de diferencia para ellos, la Claro, vivencia, ¿no? Del primer día de semiótica, para los chicos que recién salen del colegio y algunos ni siquiera completaron todo, deben alguna materia. Para ellos es muy distinta la experiencia que para los del grupo de periodismo deportivo, que ya son de segundo y están más cancheros. claro. Sí, y en general, digamos, en qué años están? ¿En qué carrera? Bueno, es comunicación social, ¿sí? Los chicos estas dos materias que doy las doy en comunicación social. Solo que semiótica, una parte de los alumnos que están en el aula son de periodismo deportivo y de otro año distinto, Ah, ¿no? sí, Es de segundo año, mientras que los otros son de primero. sí. Y los otros? La otra materia No, es... ustedes, los otros participantes. Ok. Yo ¿Qué soy otras Gabriela carreras hay? Poletti y soy la directora de Trabajo Social de la UCI. Además doy una materia en Trabajo Social 1, es decir, tengo personas que comienzan la carrera en el primer cuatrimestre y estoy a cargo del equipo de tutorías. Por eso también este encuentro que te agradecemos, Patricia, que hayas aceptado la invitación, tiene que ver también con nuestro trabajo en el equipo de tutorías, también por ver algunas situaciones o percibir y también recibir, no solamente percibir, sino recibir explícitamente algunas situaciones de personas que tienen ciertas dificultades o que tienen una experiencia o una estructura de tal manera que esto que llamamos vulnerables emocionalmente, entiendo que es un modo de llamarlo porque nunca encontramos la palabra o la frase exacta con la que podríamos describir estas situaciones que a veces se presentan y que por eso es tan importante que podamos participar y bueno, tener este conversatorio con vos y entre los otros docentes para poder como tener estas herramientas necesarias para estas situaciones. Así que te agradezco. Muchas gracias. Bueno, les cuento un poco cómo saben que hay dos encuentros. Este es el primero en donde vamos virtual, en donde sobre todo, digamos, les quisiera presentar, digamos, qué es lo que suele suceder, digamos, a nivel mundial con los alumnos universitarios en el aula y, digamos, qué es lo que les pasa en general a los chicos si bien tenemos alumnos universitarios de todas las edades, pero particularmente en la franja tradicional de inicio a la etapa universitaria, ¿qué es lo que sucede? Eh, y en este contexto que nosotros lo podamos como grupo, digamos, como trabajo, yo les propongo que pensemos entre ustedes y yo un trabajo en equipo en este encuentro. Por eso les pregunto un poco en qué materia están, en qué momento de la carrera están encontrándose con los chicos, porque vamos a ver que puede haber distintas manifestaciones también en función de los distintos desafíos que se presentan a lo largo de la cursada, ¿no? De toda la carrera. Entonces,
les propongo que a medida que yo vaya como contándoles los que preparé para compartirles con ustedes, podamos ir teniendo este intercambio en función de las experiencias de ustedes en el aula y si ustedes me comparten en qué momento están de la carrera y qué cosas van viendo, a medida que lo vamos conversando, también podemos ir como enriqueciendo esta dinámica, que es la idea que lo pensemos más que como una exposición de parte mía, como pensando en un trabajo en equipo. Entonces, si bien yo les estoy trayendo la estructura en el día de hoy, la estructura teórica, podamos pensarlo juntos trasladado a la práctica, que la verdad que yo les traigo la teoría, pero los que tienen la práctica, más allá de mi experiencia, digamos, como docente, son ustedes en este trabajo que podemos ir construyendo juntos, para que la semana que viene, de forma presencial, les propongo que juntos también pensemos cómo afrontar las distintas situaciones puntuales que ustedes advierten en el aula. Pero bueno, Luisa, ustedes te me interrumpo están un viendo a mí, minuto. pero yo no a ustedes. ¿Cómo? Te interrumpo un minuto acá en el chat. Estoy viendo que está Nori Martínez, que es de Derecho, profesora de Abogacía, Oscar Romano, que es profe de Comunicación y Educación en primer año, y también Manu, que es del Departamento de Alumnos, y están también conectados los chicos del Departamento de Alumnos que no pueden prender el micrófono, pero ellos están. Ah, bueno. Y en general predominan los primeros años de las carreras, Sí. los que están presentes. Sí, yo me llamo Gloria y estoy en Trabajo Social 2, que sería el segundo año de la carrera de Trabajo Social. Así que también, los primeros años. Los primeros años. Bueno, vamos mi a las caso, diapositivas. soy Sí, ¿alguien iba a decir algo? Sí, no, en mi caso soy ayudante de cátedra, pero de materias de cuarto año, de 2 materias de cuarto año, así que es justamente el estrés del terminar, eh, no solamente el del empezar. Claro. Tal cual. Sí, que se presentan otros desafíos. Ujú. Sí. Entonces, ahora voy a tratar de ir, que me había hecho la canchera antes y veía claramente dónde tenía que minimizar, y ahora se me fue, y le dije a Luis, no, ya estoy. Pero bueno, ya lo voy a encontrar de nuevo. Acá está Luis, que está escuchando y sale corriendo para aquel aula. Ahí llega. Pero Atención, que recién vamos a había ver por la visto puerta en dónde un segundo entrar a minimizar, Luis. y ahora, estaba clarísimo. Ahí en 3 segundos entra Luis por esa puerta que estamos viendo. Ya está camino. En general, yo trabajo especialmente con gente grande Ahí está y Luis. no se animan a tocar la computadora porque tienen miedo que se les borre todo. Bueno, así estoy yo. Minimizar para pasar a pantalla completa. ¿Ves que no me aparece el minimizar chiquito? Ah, ahí está. No, yo ya lo tengo abierto en la portada y todo, pero pero no importa, puedo ir. A ver. No, esa no es. Ahí está. Bueno. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Ah, Sí. bueno. Se ve, se ve. Bueno, entonces, vamos a hablar conductas disruptivas en el aula, porque bueno, esta es la convocatoria, digamos, y lo pensé, digamos, ¿por qué pongo alumnos emocionalmente vulnerables? Porque creo que las conductas disruptivas se presentan en alumnos muchas veces vulnerables. El ingreso a la universidad está asociado sobre todo, en realidad, si lo pensamos evolutivamente en el grueso del ingreso a la facultad, que es después del inicio, de la finalización del secundario, enfrenta al chico con 18, 19, 20 años y hasta 21, con el inicio a una nueva etapa que tiene que ver con pensarse en una etapa adulta. Entonces, el inicio de la universidad es mucho más que
un adaptarse a un ritmo de estudio, adaptarse a a una cuestión académica, a un nuevo sistema. También tiene que ver con empezar a construir un proyecto de vida, un proyecto personal que depende cada etapa y cada característica de personalidad y cada grado de madurez emocional van a estar más o menos preparados. Entonces así vemos chicos que necesitan cambiar de carreras e ir incursionando, e ir investigando. Hoy en día vemos chicos que terminan el secundario y tienen un tiempo hasta que se insertan en la universidad. Esto muchas veces, o la gran mayoría de las veces, está acompañado por un periodo de madurez emocional y la necesidad de ir construyendo un proyecto personal. ¿Cómo está relacionado esto con lo que quiero ser en la vida, lo que me gustaría, lo que me gusta y cómo me visualizo de acá a unos años? Y esto es tan importante en relación al proyecto personal. Desde mi experiencia clínica, lo que veo en personas de mediana edad, cuando ya han recorrido y cuando ya han hecho han hecho su parte de vida familiar, con crianza de hijos, ¿no? Hoy, no sé si lo podemos ubicar tanto alrededor de los 50 años, pero sí lo que se ha hablado tanto del nido vacío, ¿no? Pero sí o podemos hablar de cuando ya sobre todo las mujeres, no tienen la misma demanda para con su familia que cuando tenía hijos chicos. Aparece esto de qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Todo lo que hice hasta ahora, la vida me llevó, estuve bien, estuve contenta, pero no sé si es lo que quise, lo que realmente a mí me gusta. Y cuando se empieza a indagar, se observa que cuando inició la universidad tampoco estuvo convencida de que era lo que quería. Entonces, la elección de una carrera es mucho más que el ingreso a un sistema universitario. Algunas personas logran encaminar y hacer compatible la carrera, la elección con un proyecto de vida y otros no logran compaginar la elección con un proyecto de vida en el tiempo que se les exige. Y esto se ve a lo largo del ciclo vital y en determinados momentos de la vida esto emerge. Es muy frecuente observar personas de 50 años cuando tienen la posibilidad de hacer otra cosa, esto que aparezca, no sé qué me gusta, pero a los 18 años tampoco sabía qué me gusta. Situaciones contextuales, familiares, de moda, hace que se hayan encaminado por alguna elección y les haya ido bien y se hayan adaptado muy bien. Pero en algún momento sale a la luz eso que no estuvo totalmente definido en el momento. Entonces vamos a ver que en cada etapa de la vida van a ir surgiendo distintas vicisitudes. Particularmente en la etapa universitaria se va a enfrentar el chico, vamos a tomar el alumno de 18 a 18, 25 años, aunque sabemos, digamos, que hay adultos que también inician la etapa universitaria y que tienen otros desafíos que tienen que ver con una elección personal, con un proyecto de vida, y no solamente porque el estudiante, además de una elección personal, también se enfrenta a lo que los demás esperan de él. Entonces tienen un doble desafío y una doble exigencia. Uno es adaptarse concretamente y tener un buen rendimiento, pero además cumplir con las expectativas del entorno, ya sean familiares, sociales, porque se espera que a esta edad siga determinadas pautas. Primaria y secundaria estaba claramente establecido, pero la universidad tiene una cierta libertad de organización y de capacidad
y posibilidades que exige además una organización distinta, digamos, y recursos personales diferentes. Y en este contexto habrá quienes adquieren nuevas habilidades, generando un mayor crecimiento y un gran despliegue personal. Sin embargo, vamos a ver quienes se agrava problemas de salud mental que ya estaban y frente a las situaciones de mayor estrés, desafío, intensidad, mayor confrontación de cuestiones que tienen que ver con el día a día, se agravan problemas que ya venían arrastrándose en otros momentos, ya sea secundario, primario o a lo largo de toda la vida, pueden o no haber sido detectados, pero en la etapa universitaria salen a la luz. O, en otros casos, se desencadena un problema de salud mental que hasta ese momento no había aparecido. Definimos la salud mental mucho más que ausencia de enfermedad. La OMS plantea una definición muy clara que tiene que ver con, dice, no solo ausencia de enfermedad, sino la capacidad de sentir bienestar y poder disfrutar de la actividad social, familiar, cultural. Pero además, yo agrego que no solamente tiene que, por supuesto, tomamos esto que la OMS lo plantea en un sentido amplio, pero además de establecer vínculos en donde en este ida y vuelta haya la capacidad y la capacidad y la posibilidad de realizar una interacción constructiva en esta relación con un otro, en donde hay un ida y vuelta que va creciendo y se va eligiendo y se va viendo con quién quiero y con quién no quiero estar, pero en esta relación hay construcción de vínculos sostenidos en el tiempo. Vemos que el número de personas a nivel mundial y particularmente en la Argentina, el número de personas que ingresan a la universidad está en aumento. Por ello, es tan importante identificar qué factores incrementan la vulnerabilidad para presentar problemas de salud mental. En la medida en que nosotros podemos identificar cuáles son los factores que desencadenan estos problemas, vamos a poder mejorar el desempeño y la permanencia, ya que en muchas ocasiones estas dificultades dificultan el rendimiento y en otras ocasiones favorecen el abandono, generando a su vez agravamiento de la problemática y gran frustración en el mejor de los casos, y en otros, alteraciones significativas de una patología. En los problemas de salud mental en los estudiantes universitarios se ha transformado y se considera un problema de relevancia sanitaria a nivel mundial. Fíjense que no es algo que nosotros los pensamos hoy, sino esto es algo que está sucediendo en el mundo. Les traigo aquí un trabajo de investigación realizado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, en donde ellos hablan, acá está el título, sintomatología psicopatológica en estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, caracterización y actualización de puntos de corte para detección de riesgos. Esto es un trabajo descriptivo y toman 364 estudiantes de entre 18 y 35 años. Ellos primero nos ubican en donde el 25% de la población mundial sabemos que ha padecido algún problema de salud mental en su vida. En las Américas, el primer lugar de estos trastornos se ubican los trastornos depresivos, luego la ansiedad, la autolesión y los trastornos por dolor. Si vamos a nuestro país, el 29%, este artículo señala, este es un paper del 2021, publicado en el 2021, el 29% de la población argentina, en general hay poco material
de censo de salud cuantificado del porcentaje de afectación de la población con alteración de salud mental en la Argentina. Este artículo señala que hay un 29% que alguna vez padeció un problema de salud mental. Fíjense que es alto, y dentro de ellos la población es de un 35% entre 18 y 34 años. Y en general, alrededor de los 20 años, suele desencadenarse algún tipo de trastorno dentro de esta franja de edad. Y dentro de ello, en Argentina ubicamos en primer lugar el trastorno de ansiedad, luego los trastornos del estado de ánimo, los trastornos por uso de sustancias y el trastorno del control de los impulsos. Acá estamos hablando de la población general. Fíjense que la prevalencia de los desórdenes mentales en estudiantes universitarios, este artículo lo encuentra, y esto coincide con un análisis mundial, que la población universitaria, proporcionalmente, por supuesto, tiene mayor tasa de problemas de salud mental que la población general. Entonces, fíjense que esto, ¿por qué es un problema de salud mental a nivel mundial? Esto es una reiteración que sucede en las universidades de todo el mundo, por un lado. ¿Y por qué? Digamos, decíamos que la tasa de mayor riesgo de enfermar es entre los 18 y 34 años. Bueno, coincide con la etapa clásica universitaria y con todos los avatares en donde el estudiante universitario suele encontrarse. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, sigo. Una cosa, lo que sí yo he escuchado y leído y se va como solapando, ¿no? O superponiendo los adolescentes, la adolescencia que ahora se ha extendido hasta los 27, 29 años, 27 dicen en mujeres y 29 en los hombres, incluso médicamente está establecido así, crecen físicamente, o sea, no solo en lo intelectual, hasta los 29 años. La etapa más vulnerable del ser humano es la adolescencia. Uh-huh. Y coincide, o eso es lo que pienso y lo que veo, me coincide con lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, como Sí. que sobre los 20 años se suelen desencadenar estos problemas y coinciden con que es una etapa, aunque nos cueste aceptarlo, que es adolescencia, ¿no? No, Y no eso, son realmente adultos, bueno, y basta verlos, ¿no? sí, y por eso, digamos, yo les preguntaba en qué Son muy momento de la vulnerables, claro. carrera los encuentran, y hoy podemos llamar sobre todo a los de primer año, adolescentes, y en general diría a los estudiantes, digamos, de 28, 22 años, adolescentes tardíos. Claro. Y bueno, claramente, digamos, en un poco más grandes los llamamos adultos jóvenes. Lo que pasa que sabemos que todas las edades se han corrido. Así como la persona de 50 años no es hoy la misma que hace 20 años, el chico de 20 años tampoco es el mismo hace 20 años, digamos. Seamos justos, digamos, a la hora de considerar, digamos, todas las etapas evolutivas, ¿no? Y en esto también hay una generalidad, y realmente, así como ha cambiado el mundo y vemos que cada vez hay más estudiantes universitarios, también hay más información a nivel global, más acceso a la información, y esto también genera, por un lado, más oportunidades, pero en esta variedad de oportunidades y posibilidades, acceso, incluso mucho más, un acceso
mucho más fácil que en otros momentos, incluso en todos los grupos sociales. Esta variedad de oportunidades también confronta a la posibilidad de toma de decisiones y a un nivel de aspiración que muchas veces no coincide con los recursos personales. Y a veces esos recursos personales están a disposición, pero inmaduros, y se necesita como un trabajo y una ayuda en cada chico muy individual, de un trabajo muy individualizado para acompañarlo y transitar esta etapa que potencialmente puede hacerlo, pero necesita un acompañamiento distinto. Y creo que acá se ve la posibilidad de poder identificar las singularidades y las posibilidades, no solo por el acceso en relación a la oferta, sino el acceso en relación a las posibilidades personales. Y potencialmente se puede, pero algunos necesitan más ayuda que otros. Y en esto les voy a contar acerca de los 3 trastornos más frecuentes. Tienen que ver con la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias que aparece en esta edad. Y les pido, digamos, si por ahí pueden seguramente traer a su mente situaciones en donde se observan estas características para que luego podamos como comentarlas. La depresión, primero lo vamos a definir, tiene que ver con un estado de ánimo deprimido, ¿no? Esto parece como definir con la misma palabra, con un estado un estado de ánimo deprimido, digamos, descendido. La pérdida del placer o la pérdida de interés por las actividades que antes interesaban, menos ganas de hacer cosas, y es sostenido en el tiempo. En algunas ocasiones, acá estamos hablando de depresión, pero hay dentro del trastorno del estado de ánimo, también encontramos lo que se llama distimia. Cuando hablamos de depresión, habla de un estado descendido del estado de ánimo de por lo menos 2 semanas atrás. Pero tenemos la distimia, que es un estado menos marcado de descenso del estado de ánimo, como una desmotivación que atraviesa años, que por momentos está mejor, por momentos está peor, pero sin embargo hay una falta de voluntad, pocos intereses, no puedo como definir exactamente qué es lo que quiero, tengo días que estoy mejor y está bueno y hay días que no, y esto se prolonga y se sostiene durante la vida muchas veces. Pero particularmente en esta etapa puede dificultar las elecciones y hacer que no se puedan encaminar en un proyecto personal. La depresión, volvemos a la depresión, puede afectar a todos los ámbitos de la vida, las relaciones familiares, amistades, la comunidad. Nos puede afectar a todos, todos podemos tener depresión en algún momento de la vida, pero sin embargo hay personas quienes han sufrido algún tipo de abuso o han atravesado distintas situaciones traumáticas, tienen mayor posibilidades de atravesarlas. Las mujeres tienen mayor propensión de sufrir depresión que los hombres. ¿Cómo identificamos y cómo lo podemos observar muchas veces en el aula? Vemos chicos que lo observamos ya sea en el aula o a través de distintos sistemas de evaluación, que tienen dificultad para concentrarse, baja autoestima. Si observamos, si tenemos la oportunidad de observar la dinámica y cómo se maneja con el grupo, observamos que hay culpa. Por supuesto, como docentes no vamos a poder cuantificar la culpa, pero observamos que hay como un exceso de hacerse cargo de
incluso de las dificultades, un exceso de asumir una culpa frente a un determinado fracaso. Una sensación de cansancio o falta de energía que se observa en el aula, pueden observarlos cansados, desparramados en la silla o que se duermen. Falta de esperanza acerca del futuro, pensamientos de muerte, suicidio, alteraciones del sueño, un alumno que viene al aula y no está pudiendo dormir, no se va a poder concentrar. Y si no se puede concentrar, la información no ingresa, digamos, a su sistema de memoria, con lo cual tampoco va a poder recuperar esa información que escuchó porque nunca ingresó, porque tiene descendida la atención, la concentración. Entonces, si no registra, no va a poder recuperar esa información que escuchó porque nunca la almacenó. Cambios en el apetito y en el peso, irritabilidad, intolerancia. Vamos a ver como alumnos que ante una determinada negativa pueden directamente tener una conducta impulsiva a veces y de abandono rápido, ¿no? Baja tolerancia a la frustración y respuestas fuera de lugar o agresivas, ya sea con los compañeros, con el docente. A veces esto, y sobre todo desde nuestro lugar docente, no vamos a poder identificar todas estas manifestaciones, pero sí algunas que nos pueden prender una lucecita de alerta. Incluso podemos ver una facie como más marcada, una mirada hacia abajo, una postura con hombros encogidos, eh, un rostro triste, ¿no? Una mirada más perdida, con poca capacidad de mirar al docente cuando está en la clase, cuando está dando la clase, vemos como que está en otro lado, ¿no? Está poniendo el cuerpo, pero en realidad está en otro lado. La depresión suelen ir de la mano. Fíjense que en el 2019, 301 millones de personas en el mundo, estamos hablando acá de población general, tenían un trastorno de ansiedad, lo que se convierte en el más común de los trastornos mentales. Todos hemos sentido alguna vez ansiedad. Esto no es patológico, es esperable, es normal frente a determinadas situaciones de estrés, de desafíos. Ahora, ¿qué, qué nos diferencia de lo patológico a una ansiedad normal? Hay una línea que tiene que ver con la funcionalidad y cuánto nos limita. La ansiedad normal frente a una situación de examen es esperable. Es esperable, nos vamos a exponer, vamos a tener, alguien nos está evaluando, nos está mirando, nos está considerando un montón de variables que tal vez podemos o no tener controladas. Seguramente siempre hay cosas que no se pueden controlar todo, y esto es importante porque la ansiedad muchas veces tiene la fantasía de querer controlar todo, y cuando no puedo, que es imposible, esto es una ilusión, digamos, bueno, ¿qué hago frente a esto, no? Y aceptar que no se puede controlar todo es una de las primeras variables que tenemos que aprender a aceptar en el manejo de la ansiedad. Les decía la diferencia cuando se convierte en patológico y cuando es una ansiedad normal, cuando empieza a limitar la vida, cuando esta ansiedad invade de tal manera y genera tal angustia que no puedo dar un examen, bueno, ya dejó de ser una ansiedad normal a ser una ansiedad limitante. En el día de hoy, en el turno mañana, los chicos tenían que exponer un trabajo, ¿no? Y un chico
se lo veía especialmente ansioso y era en grupo, le transpiraba las manos y se había llevado una pelotita. Entonces, esas pelotitas creo que se llaman antiansiedad observé que en algún momento se la iban pasando según cómo ellos se percibían más ansiosos. Era de este chico la pelotita y se notaba que el foco estaba en una estrategia suya y le transpiraban las manos, ¿sí? Pero en algún momento se la pasó a otra. Acá claramente, digamos, había ansiedad, pero sin embargo no fue una ansiedad limitante. Pudo hacerse de alguna herramienta que le sirvió para atravesar esta situación. Después tendrá que ver, digamos, si esta ansiedad en otros momentos se hace como más invasiva. Y acá, cuando les traigo esto de la sudoración en las manos, la ansiedad tiene esta particularidad de manifestarse muchas veces con lo que se llama síntomas neurovegetativos, que tiene que ver con la sudoración de las manos, taquicardia, dificultad para respirar. Si en ese momento hacemos un estudio clínico, de hecho algunas personas concurren rápido a la guardia pensando que tienen un problema cardíaco, lo más probable es que le puede dar las pulsaciones un poco más altas, pero no hay un problema cardiológico, pero aparece esta sensación de dolor en el pecho y bueno, esta sintomatología cuando aumenta y limita la vida, amerita recibir ayuda, buscar ayuda, porque a lo largo de la vida esto puede manifestarse de distintas maneras y en la medida en que haya un autoconocimiento de una respuesta con estas características a situaciones de ansiedad, en la medida en que hay un trabajo personal de autoconocimiento, podemos contar con herramientas para manejarlo. Yo siempre les suelo decir a los pacientes, no se trata que esto no suceda, lo importante es qué hacemos cuando sucede, porque la verdad que cada uno, todos tenemos un determinado perfil y tendemos a responder en función de nuestros propios recursos y de nuestras características personales. Entonces, en la medida en que nos vamos conociendo y vamos sabiendo cómo respondemos, bueno, podemos ir haciéndonos una caja de herramientas para echar mano frente a determinadas situaciones de cuáles son los recursos que me van a permitir afrontar esta situación de angustia, de ansiedad, que puede ser limitante, pero necesito atravesarla. Entonces, en la medida en que identifico, en el caso del chico hoy, evidentemente esta pelotita le permitió esta pelotita y seguramente el apoyo de sus compañeras que estaban pendientes de él y tenían la pelotita y él estaba sentado la contención, o sea, seguramente este chico compartió con sus compañeras esto que le pasa. Entonces, logró hacer una red y valerse de herramientas que le permitieron atravesar la situación de exposición. ¿No? Esto, como hablaba, porque esto es una característica muy común en la ansiedad, el miedo y la preocupación excesiva, esta tendencia anticipatoria de percibir como de una manera negativa un evento que todavía no ocurrió y que tal vez no vaya a ocurrir como lo estoy percibiendo y que tampoco tengo las evidencias de que vaya a tener las características del que estoy previendo. Pero en esto de querer tener la situación bajo control, se hace muchas veces un recorte negativo. Y acá se empieza a hacer como el gato que se quiere morder la cola, ¿no? Entonces, empiezo a prever todas las situaciones tan negativas que ya hasta le doy certeza y empieza a aumentar la ansiedad. Y y ahí me quedo como enroscado. La posibilidad de poder despejar esto, pero esto, cuando se identifica que este es el mecanismo, habrá que poder trabajar sobre esto. ¿Y por qué es importante tratarlo? Porque muchas veces, para evitar determinadas situaciones,
las personas se empiezan a aislar para evitar, por ejemplo, podría ser un alumno que ante la sensación de no poder rendir, abandone. Y en realidad hablábamos esto, ¿no? Cuando hablábamos al principio del potencial recurso. Hoy tiene los recursos, pero los tiene desordenados. Entonces habrá que ayudarlos a rearmar sus posibilidades y sus herramientas para atravesar esto que en estos momentos no puede afrontar solo. Es muy frecuente la irritabilidad, la tensión, la inquietud, digamos, es una sensación que se transmite muchas veces como, bueno, una sensación de sentirse abrumado, de no poder con todo esto, bueno, y se revolea todo. Dentro de los que hablábamos antes, de los síntomas neurovegetativos, también pueden aparecer náuseas, malestar abdominal, bueno, todas estas cosas que muchas veces conocemos del preexamen. Pero el preexamen, lo importante es atravesarlo, llegar y rendir. Digamos, el punto es cuando aparece todo esto y no me puedo presentar. Palpitaciones, sudoración, temblor, trastornos del sueño, tal como aparecía en la depresión, sensación de peligro inminente, y aumentan el riesgo de depresión. Acá la depresión y la ansiedad suelen estar muchas veces van de la mano y pueden llegar a ser codependientes. El consumo es cada vez más frecuente asociado a la ansiedad, el consumo de drogas. Hoy actualmente se está usando en todas las edades en realidad, el consumo de distintas sustancias para disminuir la ansiedad, creyendo, digamos, que es natural. Evito el psicotrópico. Ahora, el consumo de marihuana tiene el mismo efecto, también es un psicotrópico en la medida que genera cambios en el cerebro, digamos, no porque se cree muchas veces que el consumo de marihuana es más sano porque se identifica con que es una planta, porque no está procesado, porque en realidad sobre el cerebro genera el mismo efecto en cuanto a cambios en los neurotransmisores, por eso puede generar una disminución de la ansiedad y muchas veces un descanso, porque produce cambios en los neurotransmisores. No es uno más sano que otro. La diferencia que en el caso de la medicación indicada va a ser particularmente a esa persona a la medida de quien está padeciendo el trastorno. Generalmente el fumar marihuana para disminuir la ansiedad es autoadministrado, digamos, como, entre comillas, automedicación, ¿no? Creyendo, y sin embargo, no estamos resolviendo el problema. Así como el riesgo de, bueno, pensamientos y comportamientos suicidas. Tenemos diferentes tipos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, que es la preocupación persistente y excesiva en todas las actividades. Muchas veces el trastorno de angustia o crisis de angustia, la persona se siente de repente invade una situación de miedo, de tristeza, de palpitación, de todos los síntomas que hablábamos antes desde lo físico, pero con intensa angustia y llanto, ¿no? La ansiedad social o fobia social, muchas veces esto se evita en situaciones, si vemos en el aula, en ocasiones chicos que tienen dificultad para relacionarse, están más aislados, pero vienen con mucha dificultad, se sientan en algún lugar un poco más aislados, tienen dificultad para acercarse, les da vergüenza cuando tienen que hablar con un chico o una chica, sobre todo en el caso de los sexos opuestos, armar grupo, todo lo que implique algún grado de exposición social.
La agorafobia, bueno, el miedo excesivo, ¿no? El sentirse atrapado, esta sensación de estar, sobre todo en relación a los espacios, ¿no? Trastorno de ansiedad por separación, bueno, el miedo excesivo a estar separado de algunas personas, sensación de abandono. Eh, las fobias son miedos irracionales que yo tengo en claro, digamos, que es irracional, pero no puedo dejar de sentirlo. Me encantaría poder ir a una fiesta, me encantaría juntarme a preparar un trabajo con alguien, pero no puedo. Muchas veces queda, acá tenemos que evaluarlo, cuánto tiene que ver con, con la timidez que se va disminuyendo a lo largo de la vida y, y de la madurez, y cuánto tiene que ver con una fobia específica que tiene que ver con una dificultad, una fobia social, tiene que ver con la dificultad de relacionarse. El mutismo selectivo también se considera dentro de las fobias esta dificultad incapacitante de poder hablar en las situaciones sociales. El alumno que no puede atravesar un oral, no puede dar una exposición. Fuera de esos ámbitos tiene buena interacción, pero en todo lo que sea una exposición en donde se sienta evaluado frente a otros, no sale palabra. Díganme si voy bien o hay algún comentario. ¿Sigo? El consumo de sustancia, fíjense que, bueno, entre los 18 y 24 son los grupos de mayor consumo. Y lo que se ve que, bueno, la etapa universitaria es de mayor riesgo. Y fíjense que las investigaciones lo que dicen, bueno, acá no sé si ustedes lo ven por la mitad, pero lo que las investigaciones lo que muestran que la Argentina especialmente está por arriba de España y Holanda en el consumo de sustancias de estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios, a diferencia de la población general de la misma edad, muchas veces tienen consumo episódico elevado, consumo episódicos elevados, pero mucho más elevados que la población general, encontrándose frente a situaciones de riesgo, despertándose en cualquier lado o teniendo conductas de riesgo. Y esto se observa en mayor medida en los estudiantes universitarios y miren, la verdad que cuando lo leí a mí me sorprendió que los estudiantes argentinos están por arriba que Estados Unidos, España y Holanda, respectivamente. Bueno, ¿algún comentario? Perdón, sí, los estudiantes universitarios argentinos tienen mayor, digamos, vulnerabilidad, los universitarios, por encima de España y demás. ¿Comprendí bien esa parte? Sí, no mayor vulnerabilidad, tienen mayor consumo. Estabas en el consumo, tenés razón. Ahí Sí, está. mayor consumo, estudiantes universitarios tienen mayor consumo que la población general, pero mayor consumo que Estados Unidos, España y Holanda. Sí, qué horror. No, esa me la perdí porque no me di Sorprendente. cuenta. Y No la me verdad di que cuenta. y esto Sí, es una información, sorprende. fíjense, sí, del Cedronar del 2017. Es bastante reciente, Es una información bastante nueva. sí. Es terrible. Muchas gracias. A ver, ahora. Ahora, Luis, tengo que volver. Así los veo. Ahí está corriendo Luis. A ver, En 7 acá está, segundos ya llega. está. Ah, no, Bueno, pero pero tiene acá salió para pantalla allá. completa. Ahí salió. Ahí está. Ya está a mitad de Bueno, camino, porque se ha detenido la función de que está bien. perfecto. Ahí Una, está. una consulta. En la segmento anterior decía
GEI. ¿Qué quiere decir GEI? Lo logré. ¿Cómo? Perdón. Que en la filmina anterior decía GEI. ¿Qué quiere decir? CEE. No, GEI. ¿Qué? Decía GEI. GEI, consumo episódico elevado. ¿Pero qué quiere decir GEI? Puede ser la valoración, la valoración Es eso, integral en el consumo ocasional elevado. Okay. No, porque como había dos siglas no sabía a cuál se refería. CEE, ahí yo estoy abriendo para verlo en contexto, mi diapositiva. Sí. Ahí. Bueno, sí, el consumo generalizado de alcohol también y sustancias en un consumo elevado en la etapa universitaria. Sí, es altamente prevalente. Bueno, no sé si estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo. Bueno, no sé si hay algún comentario. Sorpresa. Yo me quedo con un comentario, no sé, con una apreciación. Sí. Me pareció primero súper interesante, Patricia, tu exposición. Creo que al menos a mí se me fueron ocurriendo muchas situaciones de las que comparto con estudiantes en la universidad, y no solo en la universidad, sino en tantas otras situaciones donde uno comparte la vida con varias personas, ¿no? Personas jóvenes. Me quedo con este corrimiento de lo que normalmente llamamos la adolescencia, que clásicamente estaba ubicada en unos años anteriores, a los 28 años. Qué difícil apropiarnos de esto, porque uno diría una persona de 25 años, 28 años, nos cuesta verla con la adolescencia o con la fragilidad, porque a la vez tienen una potencia inclusive física importante, y algunas decisiones yo a veces veo como esos monigotes que se dibujan en el jardín de infantes, donde el niño dibuja una cabeza grande y los brazos cortos y las piernas largas. Esto que en un niño es un dibujo porque evidentemente su nivel de madurez da para que haga ese tipo de dibujo. Yo creo que a veces también a las personas adultas nos puede pasar esto, tener como súper desarrollada la cabeza y muy corta la acción o las opciones todavía, o emocionalmente, o no sabemos para qué lado ir y demás. Entonces me parece que esto también nos exige un nivel de comprensión mutua, humana, que me parece que tensa entre, volviendo a la práctica acá en la universidad, tensa entre cómo exigir en el buen sentido de la palabra para sacar un potencial mayor, y a la vez comprender que la persona puede estar atravesando una cierta situación que no significa que no vaya a ser una buena profesional de esta disciplina, sino que, bueno, tiene estos tiempos y está atravesando, no sé si me explico lo que quiero decir o me enredé. Pero me parece que es muy desafiante, porque hay una tensión continua, que también nosotros somos personas que estamos como podemos en esta vida. Quiero decir, no por ser adultas es que tenemos resuelto todo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, tenso entre la exigencia para sacar un potencial mayor de las personas, y del otro lado la comprensión por la etapa que la persona está viviendo y su carácter y sus experiencias previas, y bueno, me quedo pensando en eso. Y yo creo que esto es muy importante lo que decís, en función también de qué nos pasa a nosotros, porque todo esto que describimos, tanto la depresión, ansiedad, consumo, digamos, todo esto que nos está pasando y que describimos en la vida adulta, en la vida universitaria, pasa a todos los momentos de la vida, ¿no? En todo el ciclo de la vida. Y particularmente
veíamos, ¿no? Que en el mundo el trastorno de ansiedad es el trastorno más frecuente, digamos. Y entonces hay que estar frente a un aula, aún con chicos que están con dificultades y que también tienen un elevado nivel de ansiedad cuando nosotros estamos atravesando estas situaciones, porque además la ansiedad se retroalimenta. Entonces, el alumno que exige, que cuestiona, que plantea, ¿no? Cuando soy docente, estoy con un alto nivel de ansiedad o un episodio de depresión en donde la verdad vengo, pero me cuesta todo y me cuesta responder y no te... Bueno, estoy como docente con una mayor vulnerabilidad y el alumno con ansiedad me está confrontando con mis propias limitaciones transitorias, pero es en el aquí y ahora, y es en el aquí y ahora que tengo que resolver y contestarle a ese alumno. Entonces, con esto también nos encontramos todo el tiempo y creo que acá lo interesante y lo importante de poder trabajar en equipo, ¿no? Y de poder saber que estas cosas nos pasan como humanos, que la tarea docente es altamente compleja porque así como cuando en otras áreas se habla de cuidadores, los docentes desde otro lugar también somos cuidadores. Cuidadores y acompañantes de una etapa en un determinado momento de la vida. Todos tenemos referentes docentes y tal vez no hayan sido solo por el contenido académico, porque el contenido académico nos llegó por una forma particular de transmitir ese contenido, con lo cual, con lo que nos quedamos de ese docente en una forma más cruda, no tiene que ver solo con el mensaje teórico. Quedó fijado en nosotros porque además de ese mensaje teórico, estuvo transmitido de una manera particular. Digamos, generalmente no decimos aprendí, quedó eso flotando, lo asociamos a una persona, a un docente con el que empatizamos, en definitiva, ¿no? Que nos sentimos como acompañados en la vida universitaria o en alguna otra experiencia. Entonces, el acompañar y el cuidar de alguna manera es altamente estresante. Es altamente estresante y poder reunirnos y poder hablar que como docentes nos pasan estas cosas es humano, es reconocer algo que es así, digamos, en tanto humanos. Digamos, esto no tiene que ver con una falla, sino con el reconocimiento como características humanas. Creo que en la medida que nosotros como docentes podamos trabajar en estas características que nos pasan como personas y que se ponen en juego con el estudiante, se puede hacer como un entramado de confianza, porque para esto necesitamos sentirnos en confianza, ¿no? En confianza, de seguridad, que nos permite sostener a este alumno que a veces es difícil. Es difícil porque los adolescentes son difíciles, porque nos enfrentan todo el tiempo a situaciones que el adulto, respondiendo a determinados parámetros sociales, se contiene. El adolescente transgrede. Y lo que no nos dice el adulto, nos dice el adolescente. Algunos con más o menos filtro, y habrá más transgresores que otros, pero esa misma transgresión es lo que le permite en otro momento avanzar, crear, animarse. Cuanto más adultos somos más precavidos. El adolescente en su desfachatez tiene este ir para adelante y animarse a hacer cosas que tal vez, y la energía para animarse a hacer cosas que tal vez en otro momento no lo hace. Pero la otra cara
que también nos confronta con todo eso. Entonces, bueno, es un trabajo intenso. Por eso yo les propongo que teniendo esto en mente para el próximo encuentro, por eso me pareció que estaba bueno que lo podamos hacer presencial, en donde podamos lograr o les propongo, un encuentro de trabajo, en donde no nos pensemos como una clase, sino cada uno desde sus experiencias en el aula y desde las experiencias personales, porque no podemos, la verdad que no somos uno en el aula y otro cuando salimos de la universidad. Nos hacemos también de las Hola, experiencias. Pablo, bueno, en un ratito estoy saliendo para la mamá. Bueno, esas experiencias también nos hacen, ¿no? Esto de como docentes, como familia, como madres, como ¿no? Barajar un montón de cosas. Yo antes de empezar puse no molestar porque suponía que me iba a llamar mi hija y no sé si escucharon que no lo debe haber puesto bien porque efectivamente me llamó. Entonces digo, esto de muchas veces barajar un montón de situaciones a la vez, y sí, hacemos muchas cosas a la vez. Además de estar en el aula, tenemos un Tal cual. montón de otras cosas. Por eso la invitación es la próxima semana encontrarnos café, mate mediante, a poder pensar juntos cómo afrontar como equipo haciendo una red para trabajar particularmente con algunas situaciones o alumnos que sentimos que requieren de un acompañamiento diferente. Sí. Y además vemos que son alumnos que quieren transitarlo, pero todavía tienen algunas dificultades propias de la etapa. Y del momento y de la decisión y no sabemos cada uno la historia personal. Pero bueno, trabajaremos en esto. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. Patricia, no sé si quedó alguien más que quiera hacer una pregunta, un comentario, o nos lo vamos amasando y rumiando para el viernes que viene, así como ella nos invitaba para poder seguirlo el viernes que viene. Me parece súper interesante este planteo y queda una sensación como de seguir Patricia. rumiando, al menos a mí, ¿no? Creo que la compartimos. Me parece excelente la propuesta. Realmente, yo ahora no estoy dando clase, pero como con la profesora y la doctora Lombardi fuimos bastante tiempo con la función de tutores o tutoras en nuestro caso, y siempre nos decíamos, tendríamos que ser psicólogas más que otra cosa, porque cada alumno se le hacía una tutoría a cada alumno que ingresaba y realmente son chiquilines, o sea, tienen 20 años y parecían de 12, 13. Pero me parece muy buena esta propuesta, por eso me apunté y bueno, me encanta y espero vernos el viernes que viene. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta el viernes. La verdad que has dado en la diana. En serio, muy bueno. Bueno, hasta el próximo viernes y muchas gracias. Gracias entonces. Gracias, Lau, que te mejores, que recuperes la voz. Sí. Buen fin de semana para todos, todas. Gracias. Adiós, gracias. Chao, chao, gracias.